estaba viendo este tema, que es la resistencia en un conductor, que es un tema muy importante para nosotros. Bien, a ver, la formulita casi todos lo pusieron bien, algunos lo había mezclado con la parte de resistencia general, digamos, pero vale un estudio particular para la resistencia de un conductor. Y la formulita en general aparecía en todos los TPs, y aparecía esta letra, que es una letra griega, ρ, y dice que la resistencia de un conductor es igual a ρ por L sobre S, donde ρ es la resistividad del material, o de la materia en realidad, y luego vamos a dar un capitulito chiquitito en especial también. Por L es la longitud que tiene el conductor, y S es la sección del conductor, que ya lo estudiamos, que es la superficie de un cordón transversal. Bien, vamos a enfocarnos primero acá en la resistividad. A ver, ¿qué es la resistividad? Podemos decir, como ya lo habíamos anticipado cuando vimos resistencia, había muchos materiales que tenían poca oposición al paso de la corriente y los llamábamos conductores, y otros que tenían mucha oposición al paso de la corriente y los llamábamos aislantes. Bien, ahora, eso también tiene que ver, entre otras cosas, pero en especial, tiene que ver con la resistividad. ¿Qué es la resistividad? Es una propiedad intensiva. Hay propiedades intensivas y propiedades extensivas. ¿Cuál es la resistividad? Es una propiedad intensiva. ¿Y qué significa? Significa que es con esa oposición que nace el material. Pero como es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia que tenga, ¿sí? Es decir, yo tengo un cable de 0,75 milímetros cuadrados de sección y es de cobre, y tengo un conductor de 50 milímetros cuadrados de sección y tiene la misma resistividad. O sea que la resistividad no depende del volumen, no depende de qué grande o qué chiquito sea el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la resistividad, como dijimos, no depende de qué grande es, sino depende de qué material estoy utilizando. Entonces, por ejemplo, el cobre a 20 grados, por la resistividad sí depende de la temperatura, pero repito, por ser una propiedad intensiva, no depende de cuán grande o cuán chiquito sea el cuerpo, en este caso puede ser un conductor de cobre, tiene esta resistividad. Fíjense, 0,0172 ohm por milímetros cuadrados sobre metro. Todo esto es la unidad de medida que tiene la resistividad. En cambio, si fuesen 40 grados Celsius, en vez de tener esta resistividad, va a aumentar. O sea, quiere decir que sí depende de la temperatura, pero no depende, repito, y lo importante, que quede claro, de qué grande o qué chiquito sea el conductor, en este caso para nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, después tenemos propiedades extensivas, justamente es lo contrario. ¿Qué nos dice? Que esas sí dependen de qué grande o qué chico sea el cuerpo que estamos estudiando, en nuestro caso, por ejemplo, un conductor, repito. Entonces, fíjense la resistencia de quién depende. Depende de la resistividad, ¿sí? O sea que como es una intensiva, parecería que no dependería del volumen, pero como depende de la longitud que tenga el conductor y depende de la sección que tiene el conductor, por lo tanto la resistencia es una propiedad extensiva que tiene la materia. Por lo tanto, nos va a importar tanto de qué material estamos hablando, si es cobre, si es aluminio, si es plata, si es oro, o cualquier otro metal, por ejemplo, en nuestro caso los conductores, pero también nos va a importar tanto la longitud que tenga como la sección que tenga. Por eso acá hicimos un ejemplo que ahora lo vamos a ver. Bien, entonces, fíjense, ustedes, bueno, obviamente con la resistencia en un conductor, van a copiar esta formulita, diciendo que es cada cosa, como pusimos acá, y ahora copien lo siguiente. Fíjense, resistencia en un conductor, 2 puntos, es
directamente proporcional a la resistividad que tenga ese material, también es directamente proporcional a la longitud que tiene ese material, pero es inversamente proporcional a la sección que tiene ese conductor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo en vez de utilizar cobre, utilizo por ejemplo aluminio que tiene una resistividad superior al cobre, como la resistividad aumenta y es directamente proporcional, la resistencia va a aumentar. Ahora supongamos, esto es cobre, y tengo la longitud, que si tengo un cable cortito de 10 centímetros, obviamente no va a ser la misma resistencia que va a ofrecer ese cable si es exactamente igual, pero tiene 100 metros de longitud. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional. Si la longitud aumenta, entonces la resistencia va a aumentar. En cambio, si aumentamos la sección del conductor, como son inversamente proporcionales, entonces la resistencia va a disminuir. ¿Está bien? Es por ese motivo que si yo necesito hacer un tendido grande y la tensión se mantiene constante, bueno, estas características que tenemos que tener, bueno, necesitaré un cable de mayor sección. ¿Está bien? Porque si la sección aumenta, la resistencia del conductor disminuye, que es lo que yo estoy buscando. Siempre lo que busco es que la resistencia del conductor sea lo más pequeña posible. No voy a llegar a que sea nula. Si es un conductor, no sé, son superconductores, otra cosa, pero no importa. Si es un conductor, nunca voy a llegar a que sea nula la resistencia, o sea, no va a valer nunca cero, pero sí lo que yo necesito que sea lo más pequeña posible, porque lo que yo necesito es que en el conductor los electrones fluyan lo más libremente posible y no se empiecen a chocar con los átomos, porque si no generan justamente calor, hasta que llegue un momento donde el conductor, listo, ya va a llegar un momento donde se va a romper. ¿Está bien? Se va a quemar por tanto calor que estoy generando, porque los electrones van chocando entre sí, chocan contra los átomos y demás, entonces genera calor, y si genero calor, el conductor, como pudieron haber visto alguna vez, los conductores se rompen. ¿Está bien? Se quema el conductor. Bien. Entonces, debajo de eso, pongan por ejemplo la resistividad del cobre a 20 grados, es este valor que está acá, con esta unidad de medida. Bien. Debajo, entonces, en el sistema internacional de medida, la resistencia de un conductor se mide en 2 puntos. Entonces, bueno, yo quiero saber en qué unidad de medida se mide la resistencia del conductor. Sabemos en qué se mide la resistividad. En el internacional, bueno, acá estamos en el internacional, pero bueno, tenemos este valor. La longitud, sabemos que se mide en metros. Y la sección sabemos que se mide en milímetros cuadrados. Entonces reemplazamos y nos queda. Tengo milímetros cuadrados arriba y milímetros cuadrados abajo. Por lo tanto, los puedo simplificar. Metro con metro se va, uno está en el numerador, otro está en el denominador, y por lo que ya sabemos, la resistencia de un conductor se mide en ohm. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, decíamos en el sistema internacional, bueno, a ver, más o menos, porque en el sistema internacional no utilizamos milímetros cuadrados. También tendríamos que utilizar metros cuadrados, pero el conductor no lo ponemos en metros cuadrados. Siempre lo ponemos en milímetros. Entonces, a lo que voy, que tiene la misma unidad de medida que es el ohm, que sí está en el sistema internacional. Bien, acá nos escapamos un poco del sistema internacional, tanto acá como acá, pero bueno, cuando llegamos, la resistencia del conductor se mide en ohm. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo. Yo quiero saber la resistencia de un conductor. Sabemos que es de cobre y nos dice que la temperatura para este estudio en particular es de 20 grados Celsius. La longitud que tiene el conductor 100 metros y la sección 1 milímetro cuadrado. Bueno, nos queda otra que reemplazar. Entonces reemplazamos. Ponemos la formulita, la expresión matemática que ya habíamos visto acá, y no nos queda otra que reemplazar valores, tampoco es tan difícil. Reemplazamos el Rho del cobre, que ya lo sabemos, que es dato, a 20 grados. Reemplazamos la longitud y reemplazamos a la sección.
siempre con las unidades de medida, lo mismo que antes, milímetro cuadrado con milímetro cuadrado se va, metro con metro se va, hacemos la cuentita, esto por esto dividido esto, y nos da que la resistencia del conductor en este caso es de 1,72 ohm. Ahora bien, ahora le va a quedar para ustedes como ejercicio decir, a ver, quiero saber la resistencia del conductor que sigue siendo de cobre, o sea que sigo teniendo el mismo valor, este que está acá, o sea, tengo de cobre a una temperatura de 20 grados Celsius, pero ahora la longitud va a disminuir. La longitud va a ser de 1 metro y la sección sigue siendo de 1 milímetro cuadrado. Hagan la cuenta después ustedes, pero es obvio que la resistencia va a disminuir. ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales. Si la longitud disminuye, la resistencia va a disminuir. Hagamos otro, este sería el 1. Ejercicio 2. Hagan la resistencia del conductor, que sigue siendo de cobre, a 20 grados Celsius. La longitud ahora respecto a este ejemplo que hice yo se mantiene, es de 100 metros, pero ahora la sección es mayor. Vamos a ponerle 4. ¿Está bien? Hagan la cuenta a ver cuánto le da, pero es obvio que le va a tener que dar una resistencia menor que la que me dio a mí en el ejemplo. ¿Por qué? Porque la resistividad sigue siendo la misma, no varió. La longitud respecto al primero no varió, pero la sección aumentó. Antes era 1 y ahora es 4. Por lo tanto, si la sección aumenta, como son inversamente proporcionales, la resistencia del conductor les va a tener que dar menor que en el ejemplo que hice yo, y por lo tanto al revés si hacen ustedes este, porque se mantuvo constante la resistividad. En el 1 estamos hablando, ¿no? Se mantuvo constante la sección, ¿sí? O sea que ni aumentó ni nada, pero fíjense, ahora la longitud disminuyó. Si disminuye la longitud, entonces también va a disminuir la resistencia, ¿sí? Podríamos hacer otro ejemplo más si quieren. Es que, ¿qué pasaría si aumento aún más la longitud? Bueno, acá le ponemos 1000 metros. Bueno, obviamente que este va a crecer porque son directamente proporcionales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, con esto ahora sí terminamos todas las magnitudes eléctricas básicas. Así que nada, lo que le va a quedar como tarea, aparte de hacer estas cuentitas que lo hacen en 2 minutos, le va a quedar para la semana que viene repasar absolutamente todo. Yo les diría que en una hojita aparte váyanse poniendo todas las formulitas, ¿sí? Inclusive la de la ley de Ohm, que si bien todavía no la repasamos, pero bueno, pongan que es igual a I es igual a B sobre R, y bueno, y demás de ahí van despejando la tensión a la resistencia según les corresponda. Ya les digo que vamos a dedicar un capítulo aparte, no importa, porque lo vamos a entrar, porque ya vamos a empezar la semana que viene a hacer ejercitación. Entonces, sí o sí, necesito que repasen todo lo que vimos, absolutamente todo. Cualquier duda, como siempre, me consultan. Y ya les digo, en una hojita aparte, todas las expresiones matemáticas que vimos, absolutamente todas, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí en más le va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque cuando yo les envío los ejercicios, tal vez tenga que usar esta formulita, esta otra o esta otra, y las tenemos todas ahí macheteadas. Aparte, no les va a ser difícil hacer el ejercicio. Igualmente yo les voy a hacer 1 o 2 como ejemplo, los demás sí lo van a tener que hacer ustedes. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda, como siempre, me consultan. Gracias.